Finalizamos el programa hablando de Chinchilla. Está muy cerquita de aquí de Albacete capital. Debido a este libro, Chinchilla Mon Amour, es de Arturo Tendero, es muy conocido aquí en Albacete, es escritor y poeta. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Xavi. Bueno, Chinchilla Mon Amour, qué titulazo también, ¿eh? Antes estábamos hablando con José Martínez del pueblo de las cabras, pero es que Chinchilla Mon Amour también es un título con mucha fuerza. Es un título que salió solo. Cuando se habla de amor, decía José Antonio Marina que el amor es un sentimiento, una especie de cajón desastre, de baúl que reúne muchas cosas, no es un sentimiento solo, son muchos sentimientos, ¿no? Y a veces contradictorios. Y un poco esa es la línea, ¿no? Yo siento pasión por Chinchilla, vivo en Chinchilla y eso implica muchas cosas, buenas y malas, de todo. Somos hay mucha gente apasionada de Chinchilla, ¿eh? Yo vivo en Albacete capital, pero me iría ya a vivir tranquilamente, ¿eh? Sobre todo el casco antiguo, que me encanta el casco antiguo de Chinchilla. Y también todo Chinchilla, pero el casco antiguo es que desprende no sé, un ambiente especial. La vibración de la Exactamente. Bueno, Chinchilla Mon Amour, Arturo, es un recopilatorio de artículos que escribiste para la Tribuna de Albacete. ¿Son todos los que son? ¿Hay más? ¿Los has modificado? Cuando yo estaba de alcalde, que fue cuando, ¿te acuerdas que desapareció La Verdad? Yo estaba escribiendo La Verdad y me propusieron escribir para la Tribuna. La primera tentación que tuve fue decir, mira, no tengo tiempo de hacer tantas cosas. Pero luego pensé que, oye, esto es un servicio también, ¿no? Profundizar en la historia de Chinchilla, ofrecer más información sobre la profundidad que tiene. Y empecé a escribir, pero de una manera impremeditada, ¿no? Sin saber muy bien, cada semana era un reto nuevo. Y así fui acumulando artículos y cuando me di cuenta tenía 137 artículos. Una barbaridad. Y además la sensación de que cada semana me costaba más. Y entonces fue cuando alguien me comentó, y esto lo estás escribiendo para un libro, pero hasta entonces no había pensado que fueran a constituir un libro. Y entonces pues me puse y lo que pasa es que, lo que me preguntabas, ha llevado un año de postproducción, porque tal y como iban saliendo de una manera muy anárquica, y yo pensé que para un lector que pueda acercarse al libro, pues que iba a ser un poco, hombre, podía ser entretenido, pero que le acotaba más la información si lo organizaba cronológicamente. Y lo primero que hice fue organizar los artículos cronológicamente. Eso suponía que había veces que aquí había una laguna que no había tratado ningún artículo y había que escribir un artículo nuevo expresamente para ese espacio. Y a veces dos artículos venían a decir lo mismo, o había otro que se salía un poco de... Entonces, al final, casi son los mismos artículos, pero no son los mismos artículos. Al final, de los 137 quedaron en 126, si no recuerdo mal, y son un poco diferentes, pero bueno, más o menos esa es la historia. Se habla de la historia de Chinchilla de Monteragón. ¿De qué fecha a qué fecha, Arturo? Pues desde que no había fecha, porque yo digo siempre que es la época de los dinosaurios. En la época del Cretácico, en el periodo Cretácico, que era la época de los dinosaurios, Chinchilla era una playa. Entonces, ¿qué me dice, de verdad? Una playa. Toda la llanura estaba bañada por el mar. Y de eso quedan restos todavía, quedan fósiles. Y ese periodo lo hemos también cubierto, ¿no? Hemos hablado de él. Lo hemos hablado sobre todo desde el punto de vista, claro, geológico, con un geólogo que vive en Chinchilla, que es David Sanz. La verdad es que hemos tenido mucha suerte porque hay una serie de especialistas que he ido cubriendo cada periodo y yo lo que he hecho ha sido alimentarme de sus estudios y de su amistad, citándolos, por supuesto, para ir divulgando, o sea, llevando, digamos, a la gente de la calle pues esa información que ellos atesoran y que está en los libros para especialistas. Yo creía que, de verdad, que era una forma de llamar la atención. Al leer la reseña de Chinchilla Mon Amour, decía que la historia de Chinchilla desde la era de los dinosaurios y demás, y creía que era solo para llamar la atención, pero es cierto. Es cierto. Me he quedado un poco perplejo de que Albacete, bueno, cerca de aquí de Albacete capital, en Chinchilla, había playa, o sea, bueno, no había que ir a Alicante o a Valencia. Esto era mar. Bueno, mar, era mar, por era eso el mar digo. antiguo, el Mediterráneo, que es el mar entre tierras, el antiguo Mediterráneo estaba aquí. De hecho, bueno, las fotos que ilustran el libro son de Consuelo López Moreno, y Consuelo ha ido fotografiando cosas que están todavía, es decir, no nos hemos ido a lo que ha desaparecido, lógicamente, hemos ido a lo que todavía se puede visitar. Y una de las cosas que se pueden visitar son los restos de fósiles de cuando era una playa Chinchilla. Nos costó trabajo. Bajó varias veces, o mejor dicho, subió a Chinchilla Consuelo varias veces. Estuvimos buscando el sitio y bueno, hay una fotografía muy hermosa donde aparecen fósiles.
Hay muchos momentos importantes para Chinchilla, pero ¿con cuál te quedarías? ¿Del pasado y de la actualidad, Arturo? Bueno, mira, yo Xavi, he trabajado cada momento. De hecho, es la historia, pero son historias. Es decir, hay algunas, se pueden leer como relatos. Hay algunos que tienen incluso su intriga, ¿no? ¿Dónde está la antigua fuente que estaba en el centro de la plaza? ¿Dónde ha ido a parar? Que no está en ningún lado. Que el ayuntamiento pidió que se guardara, se guardó, pero no se encuentra. En Albacete Capital teníamos eso con las rejas, de la calle ancha que desapareciesen. Pero bueno, pasó algo parecido con la fuente. Pero al final se encontraron y se volvieron a poner. La fuente no. Creo que al final desvelamos un poco el misterio de dónde está. Pero así hay algunas cosas que ha habido una investigación y que el capítulo es como una historieta con intriga que intenta resolverse al final. Hay de todo, ¿eh? Hay capítulos que fueron así. Entonces, ¿cuál me gusta más? Yo que sé, es que sería muy difícil. Es muy difícil. Bueno, y de la actualidad, porque Chinchilla está constantemente cambiando, aunque está arraigada a sus tradiciones, pero de la actualidad, ¿con cuál te quedarías? ¿Con qué momento actual de Chinchilla que haya vivido? Vamos a ver, el último momento del que hablo es la muerte de José Ferrero, el tenor, que era un ciudadano de Chinchilla, que vivía en Chinchilla, tenía allí su casa, y en la calle de la Trampa, además. Y es curioso porque él estaba muy vinculado a uno de los constructores que había ido proyectando la ampliación de Chinchilla, que era la empresa A1. Y entonces he hablado de los dos en el mismo artículo, que son dos personas muy diferentes, un artista y un constructor, pero que curiosamente murieron de una manera muy similar. Y además siendo los dos relativamente jóvenes, muy jóvenes. Y ese capítulo, juntar esas dos historias, ya te digo, es como contar un cuento, ¿no? Narrar un cuento que además es verdad, que es lo que pasa en el periodismo, ¿no? Que es contar cierto. Historias que además son verdad. Bueno, Arturo, ¿por qué era necesario escribir Chinchilla Mon Amour? Bueno, escribirlo, tú escribiste los artículos para la Tribuna de Albacete y después los has recopilado de una forma distinta, cronológicamente, dándole una cierta forma, pero ¿por qué era necesario un libro como Chinchilla Mon Amour? Bueno, la necesidad la vemos después de haberlo escrito, ¿no? Después de verlo, de escribirlo, de añadirle las fotografías maravillosas de Consuelo, de añadirle el plano de Ana Navarro, es decir, toda esa información sobre el plano es este, ¿no? El plano que está actualizado, pues es un plano que anda circulando, pero Ana Navarro lo ha actualizado para el libro, ¿no? Y además le ha añadido al final en la contraportada final hay una caligrafía maravillosa que también ha hecho ella. Y además ha colaborado muchísima gente, ¿eh? Vaya, es un libro coral, además de los especialistas de los que te hablaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que añadir información a alguien que ama, como hay muchos chinchillanos que aman su pueblo, incluso albaceteños que aman también y que llevan allí a sus amigos cuando vienen y los suben a enseñarles el casco histórico de Albacete. Añadir información es añadir argumentos para amar, para seguir amando, para amar más, ¿no? Cuanto más se conoce una cosa, más argumentos tiene. Yo creo que este libro ofrece 127 argumentos en artículos, ofrece fotografías, es decir, que si alguien decía antes, me siento orgulloso de mi pueblo, pero ese orgullo se refería a una especie de nube, de nebulosa, de cosas que sí que están ahí, que son muy valiosas. Pues aquí tienes desde los dinosaurios hasta, bueno, desde la playa cretácica en época de dinosaurios, pues hasta el último minuto, que siguen apareciendo cosas hermosas. Por ejemplo, fíjate, anteayer hubo un concierto con el nuevo órgano de la iglesia, que el principal impulsor y el que además luchó hasta el final para conseguirlo fue José Ferrero, fíjate. Es decir, la historia de Chinchilla empezó a escribirse un día cuando había simplemente una montaña que miraba a un mar, y se sigue escribiendo todavía, cada día que pasa en nuestro tiempo, ¿no? Y además que Chinchilla es un municipio con tradiciones muy arraigadas. Hace poco vivimos, por ejemplo, los miércoles, que viene gente de toda España, no es una tradición única. Bueno, podríamos decir que sí que es única, pero en otras localidades se hace de una forma distinta, ¿no? Y también ahora en Semana Santa, por ejemplo, y que también lo recoges en el libro, están las bozainas, que ya están empezando a sonar. Sí, las bozainas, que son instrumentos, los últimos son de fabricación relativamente reciente, pero se remonta a la noche de los tiempos, y se ha perdido varias veces y se ha recuperado.
el periodo en el que empezaron a tocarse, ¿no? Y, si no recuerdo mal, porque la memoria la tengo un poco confusa, pero bueno, puede que en el siglo XVI, incluso en el siglo XV, ya se tocaran bozainas. Y hay algo más, la Semana Santa tiene más singularidades. Está el canto de la Pasión, que es un canto antiquísimo, probablemente de los primeros tiempos de la fundación de Chinchilla. Arturo, y para ir finalizando, ¿Chinchilla está donde debe estar? Es decir, en cuanto a cultura, tradición. En Chinchilla hay mucha tradición, mucha cultura, pero a veces se pierden en esa nebulosa que tú dices. ¿O tengo yo la sensación esa? Bueno, una de las cosas de las que hablo en el prólogo es que Chinchilla, fíjate, lo tiene todo. Porque tiene, que lo tiene todo. Tiene verdaderamente patrimonio histórico, pero tiene también patrimonio natural, porque está al lado del consorcio de la Sierra Procomunal, de la Sierra Procomunal. Tiene bodegas muy interesantes, tiene todo, tiene caza, pero sin embargo es un pueblo que se visita en un día, la gente muchas veces va de paso y además mucha gente se va cabreada, porque sube, ve el castillo, se acerca al castillo, lo ve cerrado y se baja con una frustración muy grande, ¿no? Entonces, teniendo todos esos elementos, ¿por qué Chinchilla no explota en el buen sentido, ¿no? Pues es una pregunta... Ahí está, el quid de la cuestión. La madre del cordero. Yo creo que ahí se conjugan varios factores que intento apuntar en el libro, ¿no? Pues por un lado, faltan infraestructuras. En su día el castillo, que esto no lo cuento, creo que no lo cuento en el libro, pero esto ocurrió, ¿no? El castillo estaba destinado a ser el parador de la Mancha. ¿Ah, sí? Sí, estaba todo a punto ya. Pues hubiese sido un buen lugar, ¿eh? Cuenta la leyenda, ¿no? Y vino Fraga ya a terminar de firmarlo y le dijeron, es mejor allí en la llanura. Porque... Hay que subir arriba, tal. No, ahí hubo otros intereses, ¿no? Y al final se bajó allí. Fíjate, hubiera sido muy bueno, porque en aquella época además estaba desmantelando el penal, ¿no? En fin, ha tenido mala suerte, pero también ha faltado un poco de mentalidad por parte de los habitantes que cada día ven su Chinchilla y la han recogido de sus abuelos, no le dan importancia, ¿no? Porque como lo están viendo cada día, no piensan que eso es singular, no en Chinchilla, ni en Albacete, en el mundo, ¿no? Hay cosas, como por ejemplo la Casa del Muro, de la que también hablo, que es muy triste, que se va a venir abajo, y era un edificio, y es todavía un edificio singular, ¿no? Y así hay muchas cosas. Mira, yo estaría hablando todo el programa de Chinchilla, de verdad, porque es que me encanta Chinchilla. La última pregunta que te voy a hacer, y también una recomendación, por si nos está escuchando alguien de Chinchilla. Oye, yo recuerdo una iniciativa que se hizo en Chinchilla, y que te lo estaba comentando antes de entrar aquí al programa, que fue como un recorrido, una ruta por sitios emblemáticos que normalmente estaban cerrados al público y que se abrían los fines de semana. Te enseñaban cosas que no veías a simple vista, te abrían puertas que estaban cerradas y era una auténtica pasada. Y es más, creo que colaboraba incluso gente del pueblo que abría esas puertas, estaba por ejemplo en esa ermita, en esa iglesia, contándote la historia de forma altruista, simplemente por estar allí con todos los turistas que iban a Chinchilla. Se debe recuperar. Sí. Esa iniciativa yo creo que estuvo muy bien para conocer Chinchilla a fondo. Muchas gracias, Xavi. Y además que creo que estabas implicado. Muchas gracias, porque fue una propuesta que hice yo y verdaderamente la gente se animó mucho, pero en algo me debí equivocar y probablemente sé en qué. Probablemente en que, claro, la gente estaba allí en los respectivos sitios todo el tiempo, cuando a lo mejor lo que deberíamos haber hecho es que fuera verdaderamente estuvieran solamente fuera una visita, digamos, guiada, sí, guiada. Aquí 10, allí 10, y no perdieran. Pero yo creo que el encanto también era ese, ¿no? Que ibas descubriendo con un mapa, estaban los puntos de interés, ibas descubriendo Chinchilla, porque más o menos ibas, pues eso, paseando por las calles y te ibas fijando también en cosas, ibas descubriendo Chinchilla a tu manera, y a mí me gustó muchísimo. Bueno, Arturo, muchas gracias por estar aquí en A Pie de Calle y por este Chinchilla Mon Amour, de verdad, para descubrir curiosidades como dónde está la fuente, por ejemplo, y también para descubrir un poco más la historia sobre Chinchilla, que está aquí al lado y es uno de los municipios, por no decir el municipio, con más historia de aquí de Albacete. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues lo podéis conseguir en cualquier librería de Albacete, ¿no, Arturo? Vamos a ver. A ver, vamos a entrarnos. Lo ha editado Librería Popular. Librería Popular, por la Librería Popular. La editora, y también en Chinchilla, pues ahora mismo en el casino se puede vender, pero vamos a intentar extender un poco, porque es que acaba de salir. Pues ya está, todos a la Librería Popular a comprar el libro, o a Chinchilla. Bueno, gracias, Arturo, de verdad. A vosotros. Nosotros finalizamos. Si queréis venir al programa, nos llamáis al 967 24 06 48, nos enviáis un correo electrónico a piedecalle@vision6.tv.